Hola, mi nombre es Sebastián Gomán y les voy a hablar acerca de la gluconeogénesis. Entonces, la gluconeogénesis es un proceso anabólico de elaboración de glucosa a partir de precursores que no son carbohidratos. Como sabemos, nuestra principal fuente de carbohidratos es la alimentación. Pero aquí los precursores sean productos de la descomposición de lípidos o las proteínas, donde nuestro principal precursor será el piruvato. Entonces, como nosotros sabemos, en la glucólisis vimos que a través de la glucosa nosotros produciremos dos piruvatos. En este proceso hay un proceso en reversa. Entonces, a partir de dos piruvatos que en su estructura química, como podemos ver, tienen 3 carbonos, producirá una glucosa. Entonces, en la glucosa sabíamos que nosotros encontramos 6 carbonos en su estructura química. Pero aquí en este proceso en reversa existe un problema, que hay 3 puntos donde no hay una reversión de, por ejemplo, piruvato a fosfonilpiruvato, fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato o de glucosa 6-fosfato a glucosa. Aquí nosotros necesitaremos un proceso o enzimas específicas que se dan en la gluconeogénesis. Entonces, empezamos desde el piruvato. Como nosotros sabíamos, en las enzimas que poseen mitocondrias atravesarán al ciclo de Krebs, pero para que el piruvato pueda transformarse en fosfonilpiruvato necesitaremos un proceso diferente, que el piruvato a través del piruvato carboxilasa una enzima y a través de coenzimas que son la biotina y el magnesio se producirá el oxaloacetato. El oxaloacetato se producirá en malato a través de la NADH que se convertirá en NAD. Quiere decir que aquí hay un gasto de energía. Entonces, el malato ya podrá salir de la mitocondria hacia el citosol. Y ya en el citosol, el malato, a través igual de una molécula de NAD, que se convierte en una molécula de NADH, quiere decir que hay liberación de energía, se producirá nuevamente, otra vez, el oxaloacetato. Entonces, el oxaloacetato, a través del PEP carboxiquinasa, que es otra enzima, que aquí en cambio habrá un proceso de GTP que se producirá en GDP y también habrá una liberación de dióxido de carbono. Entonces, a través de este proceso podremos ahora sí llegar a la fosfonilpiruvato. Y a través de esto nosotros podemos hacer el proceso en reversa de la glucólisis normalmente. No necesitaremos de un tipo de enzima específica hasta llegar a un cierto punto. Entonces, desde 2 moléculas de fosfonilpiruvato se producirán 2 moléculas de 2-fosfoglicerato. Nuevamente, dos moléculas de fosfoglicerato se transformarán en 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Y en las 2 moléculas de 3-fosfoglicerato se producirán en 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. Y aquí habrá también un gasto de energía o una fosforilación, que de una molécula de ATP se produce en una molécula de ADP. Luego nosotros tenemos que de las 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato, nosotros se convertirá en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Y además nosotros también tenemos aquí que habrá un gasto de energía de NADH a NAD. Entonces esta se convertirá también parte del gliceraldehído 3-fosfato en dihidroxiacetona fosfato, y mediante la fusión de los dos nosotros podremos producir fructosa 1,6-bifosfato. Ok, aquí tenemos otras de nuestras restricciones, que no hay un proceso reversible, por lo que nosotros necesitaremos una enzima específica que se da en la gluconeogénesis, que es la fructosa 1,6-bisfosfatasa, que ahora sí a través de esta enzima nosotros podremos producir fructosa 6-fosfato. Luego en la fructosa 6-fosfato, con la misma enzima de la glucólisis, se producirá la glucosa 6-fosfato. Pero aquí nuevamente necesitaremos una enzima específica de la gluconeogénesis, que es la glucosa 6-fosfatasa, para luego sí finalmente nosotros poder obtener nuestra molécula de glucosa. Entonces, ¿qué sucede en cambio? Como les mencioné, en la glucólisis hay algo que en las células que no tienen mitocondrias hay un proceso de fermentación que se produce a través del lactato. Se produce el lactato después del piruvato. Entonces, aquí en este proceso nosotros tendremos casi lo mismo, pero en cambio nosotros partiremos desde el punto o un precursor que es el lactato, ya no el piruvato. Entonces, el lactato a través de la lactodeshidrogenasa se producirá en el piruvato, que aquí también habrá una elaboración de energía, que es desde la NAD producirá NADH. Entonces, luego nuevamente ocurrirá lo mismo mencionado antes desde el piruvato, pero ahora nuestro precursor es el lactato. Listo, ahora nosotros, o como les puedo dar un ejemplo de la gluconeogénesis, es la lipólisis. Como les mencioné en la definición, nosotros necesitaremos de la descomposición de ya sean de los lípidos o de las proteínas para producir también glucosa. Entonces, aquí tenemos la lipólisis. Primero, nosotros partiremos desde los lípidos que nosotros encontramos en el tejido adiposo.
el tejido adiposo normalmente está compuesto por triglicéridos, que son la unión de glicerol más 3 ácidos grasos. Pero ahora nosotros necesitamos descomponer este glicerol de sus ácidos grasos. Entonces, para hacer esto necesitaremos la ayuda de la lipasa. La lipasa también es una enzima que nos ayudará a separar el glicerol, ya que el glicerol es el precursor para la lipólisis, que será la gluconeogénesis. Entonces, lo que sucede aquí es que nosotros ya no tenemos el precursor del piruvato. Quiere decir que todo el proceso que les mencioné antes ya no parte aquí, sino nosotros partimos desde el precursor, que es el glicerol. Y el glicerol, a través de la glicerolquinasa, que de igualmente habrá una fosforilación, que es de una molécula de ATP a una molécula de ADP, producirá el glicerol 3-fosfato. Entonces, el glicerol 3-fosfato, a través de igual manera de la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, producirá la dihidroxiacetona fosfato. Pero aquí es importante también que esta dihidroxiacetona fosfato produzca el gliceraldehído 3-fosfato, ya que mediante la fusión de estos dos podremos producir la fructosa 1,6-bifosfato. Listo. Entonces, de aquí, a través de la fructosa 1,6-bifosfato, tendremos el mismo proceso para llegar a la glucosa. Entonces, nuevamente, una enzima particular de la gluconeogénesis, que es la fructosa 1,6-bisfosfatasa, produciremos la fructosa 6-fosfato. Luego, a través de la fructosa 6-fosfato, produciremos glucosa 6-fosfato. Y nuevamente, una enzima que es particular de la gluconeogénesis, que es la glucosa 6-fosfatasa, produciremos la glucosa. Y así es como ahora, a través del precursor de la lipólisis, que es el glicerol, nuestro precursor, podemos producir glucosa. Pero nos saltaremos los pasos de aquí, ya que nuestro precursor ya no es el piruvato. Y eso sería todo.